El clásico vallecaucano de la fecha 10 no fue una batalla táctica, ni un festival de goles, ni una exhibición de talento. Fue otra cosa. Fue un acto de resistencia. América de Cali, colero de la tabla, sin técnico en la raya, con una hinchada en protesta y un equipo en reconstrucción, logró lo que parecía imposible, no perder. Y eso, en el contexto escarlata, es más que un resultado. Es una declaración. Porque cuando todo está en contra, empatar es un triunfo emocional. Y América, que ha sido golpeado por la crítica, por la tabla y por su propia historia reciente, salió del Pascual con la frente en alto. El marcador fue 0-0, sí. Pero el partido fue mucho más que eso. Fue la presentación silenciosa de un nuevo ciclo. David González, el nuevo técnico, estuvo en el palco, observando, tomando nota, midiendo el terreno. No dirigió, no gritó, no intervino. Pero estuvo. Y su presencia fue suficiente para que el equipo mostrara otra actitud. No fue brillante, no fue dominante, pero fue digno. Y en América, la dignidad es el primer paso hacia la reconstrucción. La expulsión de Sebastián Navarro a los 41 minutos fue un golpe duro. Jugar con uno menos en un clásico es como correr con los cordones amarrados. Pero América resistió. Se replegó, se ordenó, se sostuvo. Y eso, para un equipo que venía encajando goles como si fueran parte del protocolo, es una señal de cambio. Porque el América de partidos anteriores se habría desmoronado. Este, en cambio, aguantó. Y eso, en el Pascual, vale más que 3 puntos. La hinchada, que decidió no asistir como forma de protesta, también fue protagonista. Su ausencia fue un grito. Un reclamo. Una forma de exigir respeto. Y el equipo, lejos de hundirse en el silencio, respondió con actitud. Porque cuando el estadio está vacío, el jugador escucha su propia conciencia. Y América, que ha sido criticado por su falta de compromiso, mostró que aún tiene algo que decir. No con palabras. Con resistencia. Deportivo Cali, por su parte, tuvo todo a favor. Jugó con superioridad numérica durante más de 45 minutos. Tuvo más posesión, más llegadas, más orden. Pero no tuvo gol. No tuvo contundencia. No tuvo esa chispa que se necesita para ganar un clásico. Y eso, en el fútbol, es imperdonable. Porque cuando el rival está herido, hay que rematar. Cali, en cambio, dudó. Y América, que parecía vencido, se levantó. La figura de Alex Escobar, el interino eterno, también merece reconocimiento. Dirigió con convicción, con serenidad, con conocimiento del entorno. No improvisó. No se escondió. Tomó decisiones difíciles, ajustó el equipo tras la expulsión, y logró que América no se rompiera. Escobar, que ha sido relegado tantas veces, demostró que conoce el club mejor que nadie. Y su trabajo, aunque silencioso, fue clave para que el equipo saliera vivo del clásico. David González, desde el palco, vio todo. Vio a un equipo que lucha, que no se rinde, que aún tiene fuego. Y eso, para un técnico que llega en medio del caos, es oro. Porque no se trata de tener estrellas. Se trata de tener actitud. Y América, en el clásico, mostró que está dispuesto a pelear. Que no se va a entregar. Que no va a permitir que lo entierren sin pelear. Y eso, en el fútbol colombiano, es más valioso que cualquier esquema táctico. La narrativa del clásico, entonces, no es la del empate. Es la del renacer. América, que venía siendo el meme institucional, se convirtió en símbolo de resistencia. Jugó con uno menos, sin técnico en la raya, sin hinchada en la tribuna. Y no perdió. Deportivo Cali, que tenía todo a favor, no supo aprovechar. Y eso, en el relato, pesa. Porque el fútbol no es solo lo que pasa en la cancha. Es lo que se cuenta después. Y lo que se cuenta es que América, contra todo, resistió. La protesta de la hinchada también se resignifica. No fue abandono. Fue exigencia. Y el equipo respondió. No con goles, pero sí con actitud. Y eso, en el Pascual, se valora. Porque la hinchada no quiere espectáculo. Quiere compromiso. Y América, en el clásico, mostró que aún tiene algo que ofrecer. Que no está muerto. Que puede pelear. Que puede reconstruirse. David González no llegó al América de Cali como salvador. Llegó como provocación. Como respuesta institucional a una crisis que ya no se podía maquillar con comunicados ni con interinatos eternos. Llegó como el técnico que no tiene pasado escarlata, pero que puede construir futuro. Y eso, en un club que vive atrapado entre la nostalgia y el caos, es un acto revolucionario. Porque América no necesita un técnico que repita fórmulas. Necesita uno que las destruya. Su llegada no fue anunciada con fuegos artificiales. No hubo desfile, ni presentación con banda sinfónica. Fue un comunicado sobrio, casi tímido, como si el club no supiera si celebrar o pedir disculpas. Pero detrás de esa discreción hay una apuesta. Porque González no es un técnico cualquiera. Es un tipo que piensa el fútbol como sistema, como relato, como construcción colectiva. Y eso, en América,
puede ser dinamita o salvación. El contexto no podría ser más hostil. América es colero. Viene de perder partidos con una facilidad que asusta. Tiene una hinchada en protesta, una dirigencia en modo supervivencia y un vestuario que parece más un grupo de autoayuda que un equipo profesional. Pero ahí, justo ahí, es donde González puede hacer la diferencia. Porque no llega a administrar la crisis. Llega a reescribirla. Y eso, en términos narrativos, es oro puro. Desde el palco, en su primer clásico, González no dirigió. Observó. Escuchó. Sintió. Y eso, aunque parezca pasivo, es profundamente activo. Porque el técnico que llega y grita desde el primer minuto está repitiendo el libreto. González, en cambio, está escribiendo el suyo. Y lo hace desde el silencio, desde la mirada, desde la lectura emocional del equipo. Porque antes de cambiar esquemas, hay que entender las heridas. Y América está lleno de ellas. Su perfil técnico es provocador. No es el típico motivador de camerino. Es un estratega. Un obsesivo del juego posicional, del orden con balón, de la presión inteligente. Y eso, en un equipo que ha vivido del caos, es una ruptura. Porque América no necesita más adrenalina. Necesita estructura. Necesita método. Necesita un técnico que no se deje arrastrar por la urgencia, sino que la convierta en narrativa. Y González, con su estilo cerebral, puede hacerlo. Pero no basta con tener ideas. Hay que tener carácter. Y González lo tiene. Lo demostró en Medellín, donde convirtió un equipo sin alma en un colectivo competitivo. Lo demostró enfrentando a directivos, defendiendo procesos, apostando por jóvenes. Y ahora, en América, tiene la oportunidad de hacerlo a gran escala. Porque este club no necesita un técnico que se adapte. Necesita uno que incomode, que provoque, que obligue a todos a repensarse. La hinchada, que hoy protesta, puede convertirse en aliada. Porque González no es un técnico populista. No va a regalar frases hechas ni promesas vacías. Va a construir desde el juego, desde el entrenamiento, desde la coherencia. Y eso, aunque no se vea en los primeros partidos, se siente. Porque el fútbol no es solo resultados. Es proceso. Es relato. Es complicidad. Y América, si lo entiende, puede convertir esta crisis en oportunidad. La dirigencia, por su parte, tiene que decidir si quiere sobrevivir o transformar. Porque González no va a pedir refuerzos mediáticos. Va a exigir condiciones de trabajo. Va a pedir tiempo, respaldo, estructura. Y eso, en un club que vive de la inmediatez, es incómodo. Pero también es necesario. Porque América no puede seguir improvisando. No puede seguir parchando. Tiene que construir. Y González, con su perfil técnico y humano, puede ser el arquitecto. El vestuario también será clave. Porque González no llega a ser amigo de los jugadores. Llega a ser líder. A exigir. A provocar. A romper rutinas. Y eso, en un grupo que ha vivido entre interinatos y confusión, puede ser el golpe de realidad que necesitaban. Porque el jugador escarlata no necesita más discursos. Necesita método. Necesita exigencia. Necesita un técnico que no los consuele, sino que los transforme. La prensa, que ha sido implacable con América, también tendrá que adaptarse. Porque González no va a dar titulares fáciles. Va a hablar de fútbol. De procesos. De conceptos. Y eso, en un entorno que vive de la polémica, puede ser un desafío. Pero también una oportunidad. Porque América, si se convierte en laboratorio táctico, puede cambiar la conversación. Puede pasar de ser meme a ser modelo. Y eso, en términos de relato, es una revolución. David González como símbolo de reconstrucción, como técnico que no llega a apagar incendios, sino a rediseñar el edificio. América, que ha vivido entre ruinas, tiene ahora un arquitecto. Y si lo respeta, si lo acompaña, si lo entiende, puede convertir esta crisis en renacimiento. Porque el fútbol no es solo ganar. Es construir. Y González, con su estilo provocador, puede convertir al América en el club que incomoda, que propone, que transforma. Deportivo Cali llegó al clásico con el traje de favorito planchado, la superioridad numérica en el bolsillo y la narrativa institucional lista para ser validada. América era el colero, el equipo sin técnico en la raya, sin hinchada en la tribuna, sin brújula emocional. Cali, en cambio, tenía todo: estabilidad, posesión, orden táctico y una oportunidad de oro para consolidar su relato de reconstrucción. Pero el fútbol, como la ironía, no premia al que llega con el libreto aprendido. Premia al que improvisa con fuego. Y Cali, en el Pascual, fue un equipo sin fuego. Desde el minuto 41, cuando Sebastián Navarro fue expulsado, Cali tuvo todo a favor. Jugó con uno más durante más de medio partido. Tuvo más posesión, más pases, más llegadas. Pero no tuvo gol. No tuvo ambición. No tuvo esa capacidad de convertir la ventaja en victoria. Y eso, en un clásico, es más que una falla táctica. Es una derrota simbólica.
Porque cuando el rival está herido, no basta con tocar el balón. Hay que morder. Cali, en cambio, se puso a acariciar la pelota como si fuera una mascota institucional. Y América, que parecía vencido, se convirtió en símbolo de resistencia. El técnico de Cali, que venía siendo elogiado por su trabajo metódico, quedó atrapado en su propio sistema. No supo cómo romper el cerrojo escarlata. No supo cómo aprovechar el hombre de más. No supo cómo convertir la posesión en peligro. Y eso, en términos tácticos, es devastador. Porque el fútbol no se mide solo por estadísticas. Se mide por impacto. Y Cali, en el clásico, fue un equipo sin impacto. Un equipo que tocó, y se olvidó de golpear. Como si el manual de juego posicional viniera sin capítulo de definición. La narrativa institucional de Cali también se desmoronó. Este clásico era la oportunidad perfecta para mostrar que el orden vence al caos, que la estabilidad es superior a la improvisación, que el proyecto verdiblanco tiene sustancia. Pero no. Cali se volvió predecible, plano, burocrático. Jugó como si estuviera llenando un formulario de trámite administrativo. Y el fútbol, como la sátira, no premia al que cumple. Premia al que provoca. América, con todo en contra, provocó más que Cali con todo a favor. La hinchada verdiblanca, que llegó con expectativas, se fue con preguntas. ¿Cómo es posible que un equipo con todo a favor no pueda ganar? ¿Cómo se explica que el rival, con uno menos, sin técnico, sin hinchada, logre resistir? La respuesta es incómoda. Cali no supo competir. No supo leer el contexto. No supo asumir el rol de protagonista. Y eso, en el relato, pesa más que el empate. Porque el empate no fue justo. Fue simbólico. Y el símbolo fue América. El vestuario de Cali también quedó expuesto. Este partido no se perdió en la táctica. Se perdió en la actitud. En la falta de ambición. En la incapacidad de asumir riesgos. Cali jugó como si el empate fuera suficiente. Como si la superioridad numérica fuera garantía. Como si el rival ya estuviera vencido. Y América, que no tenía nada que perder, jugó con el alma. Y eso, en el Pascual, se siente. Porque el fútbol no es solo piernas. Es fuego. Y Cali jugó con agua. La prensa, que esperaba una victoria verdiblanca para consolidar el relato de orden y progreso, tuvo que resignarse a contar otra historia. La del equipo que tuvo todo y no supo qué hacer con ello. La del club que, en vez de aprovechar la crisis del rival, se convirtió en parte de ella. Porque Cali, en el clásico, no fue solución. Fue síntoma. Y eso, en términos narrativos, es devastador. Porque el fútbol no perdona la falta de relato. Y Cali, en este partido, se quedó sin voz. La dirigencia de Cali también queda en entredicho. Este clásico era una oportunidad para mostrar que el proyecto funciona, que el equipo responde, que la inversión tiene sentido. Pero el empate, más que resultado, fue un espejo. Y lo que se vio en ese espejo fue un equipo que no sabe qué hacer cuando tiene que proponer. Que se siente cómodo en el orden, pero incómodo en la exigencia. Y eso, en el fútbol colombiano, es un problema estructural. Cali, que durante años ha presumido de cantera, de estilo, de identidad, se mostró como un equipo sin alma. Porque el alma no se mide en posesión. Se mide en intención. En riesgo. En deseo. Y Cali, en el clásico, fue un equipo sin deseo. Un equipo que jugó como si el empate fuera parte del plan. Como si la superioridad numérica fuera una carga. Como si el rival, por estar en crisis, mereciera compasión. Y América, que no pidió compasión, se llevó respeto. La narrativa del clásico, entonces, no es la del empate. Es la del contraste. América, desde el abismo, resistió. Cali, desde la cima, dudó. Y el clásico, que parecía una oportunidad para consolidar narrativas, se convirtió en una lección de humildad. Porque el fútbol no premia al que tiene más. Premia al que hace más. Y Cali, en el Pascual, hizo menos que América. Y eso, en el relato, es irreversible.